Hola niños, ¿cómo están? Vamos a seguir reflexionando sobre nuestra actividad y aprendizaje. ¿Sobre qué reflexionaremos? Nuestra actividad será: ¡qué alegría! Ya puedo organizar mi tiempo. Nuestras metas: revisar una actividad sobre la medición del tiempo con estrategias de la multiplicación, reconocer nuestros logros y dificultades y plantear acciones para mejorar nuestros aprendizajes. Los materiales que vamos a utilizar: tenemos el cuaderno u hojas de reuso, lápiz y borrador, lápices de colores y el portafolio. Carlos es un niño de tercer grado. Él está muy feliz porque aprendió a ver la hora en un reloj de agujas y así pudo elaborar su horario de actividades diarias en la semana 22. Observamos a Carlos. ¿Qué nos dice? Ya terminé mi desayuno, pero aún no son las 9. Creo que no cumpliré mi horario. Observamos el horario de Carlos. ¿A qué hora se levantará Carlos a asearse? ¿A qué hora desayunará? ¿Cuántas horas hará su tarea? ¿Y a qué hora almorzará Carlos? ¿Qué hora cenará? ¿Y a qué hora se irá a dormir? Observa tu horario y revisa los tiempos que consideraste para cada actividad, Carlos. ¿Crees que todas las actividades durarán horas exactas? Carlos dice: revisaré la actividad del día 5 de la semana 22 para ver cómo la desarrollé y qué aprendizajes me pueden servir para reajustar mi horario. Acompáñame. Recordemos la meta propuesta para la actividad del día 5 de la semana 22. Día 5, semana 22. ¿Cuál será la actividad, niños? ¿Se acuerdan? Claro, la actividad fue: calculamos el tiempo con la multiplicación. ¿Y se acuerdan de la meta? Bien, la meta fue emplear estrategias de cálculo con la multiplicación a partir de la adición para calcular datos relacionados con el tiempo, uso del calendario y materiales. Señala el aprendizaje que se debe lograr de acuerdo a la meta. Utilizar la multiplicación para calcular el tiempo. Medir la distancia entre los objetos. Emplear estrategias para calcular la masa. ¿Cuál será el aprendizaje, niños? Bien, el aprendizaje será utilizar la multiplicación para calcular el tiempo. ¿Cuál será el aprendizaje que se debe lograr, niños? Bien, el aprendizaje que se debe lograr será utilizar la multiplicación para calcular el tiempo. Observa que registró Carlos en la tabla mis aprendizajes para recordar los criterios que debes tener en cuenta. Mis aprendizajes: lo logré, necesito mejorar. Identifiqué horas que marca el horario en el reloj. Sí. Utilicé materiales como las tiras de cuadritos y esquemas para representar la suma repetida. Sí. Empleé estrategias de cálculo con la suma repetida para calcular los minutos que marca el minutero del reloj. Sí. Comprendí que la suma repetida de un número tiene un resultado equivalente al de una multiplicación. Sí. Elaboré un horario con las actividades importantes que debo realizar durante la semana. Sí. Resolví las actividades del cuaderno de trabajo de matemática en las que empleé la suma repetida y la multiplicación. ¿Qué nos dice Carlos? Bien, nos dice que sí. Ahora fíjate cómo registró Carlos el tiempo que marcan las agujas de los relojes. Observamos el primer reloj, marca la 1 AM o 1 PM. El siguiente reloj, 2 AM o 2 PM.
y el otro reloj marca las 8 a.m. u 8 p.m. ¿Identifiqué las horas que marca el horario en el reloj? Sí. ¿Estás de acuerdo con lo que hay escrito? Sí, lo logré. ¿Por qué? Observa cómo Carlos calculó los minutos viendo el tiempo que marcan las agujas de los relojes y multiplicando. Para ello, utilizó tiras de colores que él mismo elaboró con ayuda de su papá. También observa lo que escribió en la tabla, mis aprendizajes. Observamos las tiras que elaboró Carlos con la ayuda de su papá. Observamos el reloj que marca 12 y 20 p.m. 4 veces 5, que al representar por la multiplicación nos dice 4 por 5 igual a 20. El segundo reloj marca las 12 y 30 p.m. 6 veces 5 lo representamos por la multiplicación. 6 por 5 es igual a 30. El siguiente reloj marca las 12 y 40 p.m. 8 veces 5 lo multiplicamos. 8 por 5 es igual a 40. ¿Por qué Carlos habrá colocado los números 1, 2, 3, 4 al lado izquierdo de las tiras? ¿Por qué cuando la aguja de las horas marca las 12 y el minutero está en el 4, él escribe 12 y 20 p.m.? ¿Por qué cuando la aguja de las horas marca las 12 y el minutero está en el 6, corresponde 12 y 30 p.m.? ¿Lo hiciste igual que Carlos? ¿Qué relación encontraste entre la forma de avanzar de las manecillas y la multiplicación? Fíjate cómo Carlos desarrolló las siguientes consignas al completar la tabla. Observamos la tabla. ¿Y qué pasó en el espacio? ¿Por qué no lo habrá completado Carlos? ¿Por qué crees que no la completó? ¿Qué crees que le faltó? Revisa tu tabla y responde. ¿Cómo la completaste? ¿Lo hiciste igual que Carlos? ¿Cómo calculaste los números que faltaban? ¿Qué le recomendarías a Carlos? ¿Qué indica lo que encerró Carlos en el círculo? ¿Qué observas? ¿Qué indican las flechas? Entonces Carlos se dio cuenta que los números del reloj aumentan de 5 en 5. Además, observó que comienzan en 1 y llegan hasta el 12. Carlos reflexionó sobre cómo había marcado la tabla mis aprendizajes y se percató de que tenía algunos aprendizajes por mejorar. Escribió sí, lo logré, debido a que aún no había evaluado su actividad. Ahora Carlos sí está seguro que lo logró la meta. Utilicé materiales como las tiras de cuadritos y esquemas para representar la suma repetida. Sí. Empleé estrategias de cálculo con la suma repetida para calcular los minutos que marca el minutero del reloj. Sí. Comprendí que la suma repetida de un número tiene un resultado equivalente al de una multiplicación. Sí. ¿Qué nos dice Carlos? Estoy feliz porque al revisar la actividad me di cuenta que pude mejorar las respuestas a algunas preguntas. Además, ahora sé que es muy importante leer bien las indicaciones. Ya solo me falta reajustar mi horario. Finalmente, Carlos observó su horario y utilizó el reloj para medir las horas o minutos que empleaba en algunas actividades y decidió reajustarlo de acuerdo a sus tiempos. Por ejemplo, desayunar 40 minutos, barrer 15 minutos y lavar los platos 10 minutos. Observamos el horario de Carlos. Después de ayudar a Carlos con la revisión de la actividad, ¿ya estás en condiciones de evaluar cómo la desarrollaste tú? Para ello, utiliza la ficha Reflexiono sobre mis logros, que se encuentra en la sección Recursos de esta plataforma. ¿Qué logró Carlos?
Observemos las tiras que Carlos elaboró con ayuda de su papá. ¿Cómo lo logró? Claro, cortó tiras de papel cuadriculado con ayuda de su papá. Utilizó tiras de 5 cuadrados que indicaban los números del reloj. Revisa tu actividad y explica cómo lo hiciste tú. Completa el espacio. Observamos los relojes. ¿Qué hizo con los relojes, Carlos? Claro, multiplicó el número que marcaba el minutero por 5 y consideró el resultado de esa multiplicación como el número de minutos. Revisa tu actividad y explica cómo lo hiciste tú. Completa los espacios. ¿Qué debía mejorar? ¿Cómo lo mejoró después de revisar? Observamos el cuadro que Carlos hizo y le faltaban completar algunos cuadros, ¿verdad? Volvió a leer las indicaciones y las filas de la tabla, entonces comprendió que el número 10 representa 50 minutos, el número 11 representa 55 minutos y el número 12 representa 60 minutos. Revisa tu actividad. ¿Completaste la tabla? ¿Cómo lo hiciste? Observamos que la tabla ha elaborado Carlos. ¿Y de cuánto en cuánto aumentaban los números del reloj? ¿Se acuerdan? Entonces Carlos observó la tabla anterior y el reloj y notó que los números del reloj aumentan de uno en uno, mientras que los minutos que representan esos números avanzan de 5 en 5. Revisa tu actividad. ¿Cómo respondiste a las preguntas? ¿Qué hiciste para descubrir las respuestas? Completa los espacios. Reflexiono sobre mis aprendizajes. Mis aprendizajes. ¿Lo logré? ¿Necesito mejorar? Revisé las actividades y reconocí mis logros y aquellos que puedo mejorar. Utilicé la meta de la actividad y la tabla, mis aprendizajes, para revisar y reajustar mi actividad. ¿Lo logré? ¿Necesito ayuda? Reconocí algunos errores que cometí al observar el proceso de Carlos y revisar mi propia actividad. ¿Lo logré? ¿Necesito mejorar? Las preguntas y explicaciones me ayudaron a resolver mejor algunas consignas. ¿Lo logré o necesito mejorar? Bien, niños, ustedes van a marcar los espacios de acuerdo a sus aprendizajes si lo lograron o necesitan mejorar. Bien, niños, el día de hoy hemos reflexionado sobre la actividad del día 5, semana 22. Muchas gracias, niños, por su atención.